Curso esotérico y práctico de alquimia, sábado 17 de mayo del 2025. Clase 63. Hacia el silencio del centro más interno. Cultive la quietud y el silencio. Ese ya es un entrenamiento de conciencia. 2 ejercicios de los que ya hemos venido trabajando. Lo hace a través de sentir la respiración y las sensaciones corporales. Salimos. Oficialmente, buenos días, ¿cómo les ha ido? Los que están por internet, buenos días, ¿cómo les ha ido? Buen día a todos. Excelente. Y todas las integrantes. Liliana. Sí. Días, Ani. Bueno, estamos en este curso esotérico y práctico de alquimia. En la parte suprema, más alta, nuestro próximo paso evolutivo. Ya vimos la alquimia occidental, que es la básica, la del azufre, el azogue, el mercurio, la sal, que tiene que ver con la transformación de los metales más pesados en nosotros, nuestra naturaleza inferior, nuestros instintos, la parte más animal, que es el sexo. Después vimos la alquimia interna taoísta, que tiene que ver con las energías, sobre todo la energía pránica. Y estamos viendo la alquimia de India, que es la alquimia suprema, basado en uno de los muchos Upanishad, el Atman Puya Upanishad, la veneración del yo. Explicado y es interpretado por el maestro Bhagwan Osho, un maestro que, como los verdaderos maestros, no son entendibles. Ningún profeta en su tiempo lo entiende, y antes lo matan. Y su legado llega mucho tiempo después. Miren a Jesús. Después hicieron todas las instituciones. Porque se va casi siempre contra todo lo establecido. Y la mente se mueve desde ahí, desde la civilización, desde lo establecido. Entonces casi siempre sus enseñanzas chocan y no son entendidas. Estamos en la clase número 63 de alquimia suprema. Llevamos 47, 57, 10, como 15 clases ya de alquimia suprema, o sea, de esta alquimia de India. Pero de toda la alquimia llevamos 63 clases. Ahí tienen para entretenerse en muchos años, mucho tiempo, y se las disfruten. Hemos venido viendo entre muchos temas todos los... ¿Hay en la clase 63? Sí, señor. Espero no ahogarme. ¿No qué? No ahogarme. Entre muchos temas hemos visto hacia el pleno florecimiento de la conciencia, todo lo concerniente con la conciencia lo estamos tocando. Recuerden que la conciencia es nuestro próximo paso evolutivo. Y no solo es nuestro próximo paso evolutivo, la conciencia es
Todo es conciencia. Estamos inmersos en un océano de conciencia universal y cósmica, que no es más que Dios expresándose en la materia, como vida, como amor, como conciencia. Eso nos queda muy difícil de entender a veces. Y hemos venido descifrando los grandes misterios de la conciencia. Pasamos hablando de la conciencia sin S, que es la del cerebro, la conciencia con S, que es la del ser, la que se le integra al pensar, el sentir. Hemos visto el tema de la luz de la conciencia. Hoy se le siente esa fragancia manzanilla. Ah, porque no es porque adivinaron. Así siempre. No, yo vi a Ángela drogándose ahí haciendo esto. Huele, sí. Huele. Ya vimos el tema, la conciencia puerta hacia el Edén, donde desciframos todo el mito del mito del paraíso, de Adán y Eva. Vimos la lámpara de la conciencia, tema que nos gastamos 2 clases. La alquimia suprema, que consiste en equilibrar el sol interior, que son las energías positivas, con la luna llena interior, que es la negativa. Crear un equilibrio de la polaridad entre el sol y la luna llena interior. Vamos a tocar el tema hoy, también muy interesante, hacia el silencio del centro más interno. Recuerde que desde los Upanishad todo es esto y eso. ¿Se acuerdan que ya hemos hablado de eso? Sí. Esto es el mundo físico y eso es el mundo espiritual. Y se describe como un círculo con un punto en el centro, donde el centro es el espíritu que lo coordina y lo maneja todo. El sutra para esta lección es: el silencio, la quietud es pradakshina. ¿Cómo se escribe? Prada, normal, K de kilo, y Shina con S. Pradakshina. El silencio. Sí. Diga qué pena. ¿Cómo? Prada es Prada. No sé qué escucho bien. Prada. P-R-A-D-A. K de kilo, S-H-I-N-A. China. Pradakshina. Recuerden que esos son términos hindúes que vienen del sánscrito, que pueden no tener interpretación en el español, pero que gracias a este maestro podemos, al principio no entendemos el sutra, pero al final sí lo terminamos entendiendo con las explicaciones. Entonces terminó el sutra. El sutra dice: el silencio, la quietud es pradakshina, el movimiento en torno a eso para la adoración. Recuerde que normalmente en India y Occidente copió de India adorar a Dios. O sea, se va al templo a adorar a Dios. Se hacen actos de adoración. Entonces el sutra: el silencio, la quietud es pradakshina, el movimiento en torno a eso para la adoración. Cierto que no nos dice mucho, lo mismo que el anterior, pero a medida que vamos descifrando en la clase el sutra, lo vamos entendiendo. Empezando porque no sabemos qué es el silencio. Creemos que silencio es ausencia de ruido, de sonido, y nunca podremos saber qué es el silencio.
Entonces vamos a empezar. El silencio es meditación. Y el silencio es algo básico para cualquier experiencia espiritual. Si el silencio es creado, mire que normalmente cuando uno va a meditar le dicen que vaya hacia el silencio. Cultive el silencio. Si el silencio es creado, es forzado o es cultivado, entonces es algo falso y superfluo, o sea, superficial. O sea, a fuerza de entrenamiento usted puede entrar en el silencio, pero ese no es el silencio real, es lo que está planteando este maestro. Es un trabajo, a ese silencio es falso, porque es un trabajo con esfuerzo. Si el silencio es practicado, se convertirá en autohipnotismo. Este no es el verdadero silencio. Pero algo tenemos que hacer al comienzo, por lo menos, que es lo que hacemos nosotros para empezar. El niño que va a empezar a caminar no se levantó y salió a correr los 100 metros planos en una maratón, en unos olímpicos. Empezó por un proceso. Pero este maestro, como está hablando de lo máximo, porque es la alquimia suprema, hace la aclaración. Porque hay mucha gente que cree haber encontrado el silencio, un silencio forzado, trabajado, y no es el verdadero silencio. El verdadero silencio llega cuando la mente se disuelve, no mediante el esfuerzo, sino mediante la comprensión, no con la práctica, sino mediante la conciencia interna. ¿Queda claro? Es el mismo trabajo que venimos haciendo, estar en el ahora, vivir en el presente, sentir cada cosa. Entonces, que venimos siempre repitiendo, que el trabajo es el mismo. El verdadero silencio llega cuando la mente se disuelve, no mediante el esfuerzo, sino mediante la comprensión, no con la práctica, sino mediante una conciencia interna. Estamos repletos de ruido, por dentro y por fuera. Cierre los ojos, tápese los oídos y seguirá oyendo ruido. En el mundo externo es imposible crear una situación silenciosa. Ni siquiera en lo profundo del bosque habrá silencio. Se va para el bosque y tampoco, porque su mente sigue ahí, con todas sus emociones y sentimientos, miedos y todo lo demás, fuera de lo de afuera. Hay gente que busca que la paz de la naturaleza, un tornado, un huracán, un río desbordado, eso es naturaleza, un tsunami, el mar, eso tendrá paz. Solamente habrán sonidos nuevos, sonidos naturales, si nos vamos para el bosque. El silencio es imposible en el mundo exterior y el sistema nervioso forma parte del exterior, del mundo exterior. Recuerden que es a través del sistema nervioso que percibimos la realidad fuera por medio de los sentidos. Al igual que el sistema sanguíneo, que están adentro de nosotros pero aún forman parte del mundo exterior. Y es imposible el silencio en el mundo exterior. El auténtico interior es absolutamente silencioso.
El punto del silencio absoluto es el interior. O sea, ni siquiera sabemos realmente qué es el interior. Y hablamos de esto. El maestro aclara a través de este sutra. Los rishis, los que escribieron este sutra, lo nombran porque siempre andamos buscando a eso que es a través del silencio. ¿Qué es el silencio? El sonido es exterior, el silencio es interior. El silencio e interior son sinónimos. Patri, ¿cómo está? Bien, ustedes. No, ahí está bien, no, ahí está bien. está bien. No, está bien. Si vivimos en el exterior, nos movemos en los sonidos. Si vivimos en el interior, nos movemos en el silencio. Y hay etapas. Nunca nos enseñaron a envejecer ni a morir. Envejecer y morir no es malo. Es el camino de regreso al hogar. Es uno de los regalos que estamos entregando en este curso de alquimia suprema. Estamos entregando las claves para cuando tengamos, no sé para cada quien cuál será su edad. Hay gente que a los 70 ya están viejos, devolviéndose. Otros que a los 80, otros que a los 90, otros que a los 100. Ya tiene las herramientas. Normalmente en el templo Shaolin y en los antiguos templos, los ancianos ya estaban en unos salones solo mantralizando, yendo hacia el silencio, la quietud, y ahí se quedaban hasta que desencarnaban. Ya no te apetece comer, ya no te apetece sexo, ya la familia pasó a otro nivel, las cosas del mundo ya no te llaman. Entonces, ¿cuál era el camino? Ir de regreso al hogar. La quietud, el silencio hasta dejar este cuerpo. Ahora un anciano en una casa empieza a perder el apetito, entonces los nietos y los hijos se desesperan porque no comen. Los médicos dicen que tienen que inyectarle la comida con droga, como le dijeron a mi mamá, que si no comía entonces que entonces había que meterla a un hospital para... Sí, y como no hay una propuesta espiritual, ya no tiene sentido aquí, el vivir se vuelve una jartera. Pero si estás buscando el silencio, ya no te provoca mover, ya el cuerpo no te da para moverte. Sí ve, la naturaleza es sabia, pero la suciedad no está sincronizada con los procesos naturales. Deberían haber lugares, ancianatos, no como los manejamos en Occidente, templos, salones, donde los ancianos estén allá haciendo su recorrido de regreso al hogar, para morir ojalá con la columna en la vertical, el regalo más grande. Todo mundo muere con la columna en la horizontal, como un animalito. Ser capaz de morir, como mueren los maestros, no estaba en meditación así, y simplemente... Eso solo les ayuda a dar un salto, porque la columna está en la vertical. Es una herramienta para cuando ustedes estén ancianos. Si tienen con qué, una finquita, un lugarcito donde ustedes puedan irse, eso es un regalo, porque es que si no, va a ser un encarte para la familia y un encarte para usted. Ahí está, mi mamá no quiere comer. Sí, ahora el Día de Madres, tremenda comida. A mí me parece formidable, pero ella la ponía a vomitar. Sí, ya no quiere. Sí. Ya nada del mundo quiere. ¿Qué debería estar haciendo mi mamá que tiene 89 años? Ya puede mover. Sí. ¿Qué debería hacer?
estar en su proceso de cultivo hacia la muerte, que es un paso y es un regalo. Y nos han dicho que la vejez, le tienen miedo, que la muerte es un castigo y es un regalo que nos permite evolucionar. Es la puerta hacia el otro lado. Y como nos vendieron el castigo eterno, el pecado original, la culpa, por mi dolorosa pasión, por mi culpa y por mi culpa. Entonces, claro, cualquier error humano lo sentimos como de castigo del infierno. Por ejemplo, para los animales, la vejez como que no existe. Es que ellos no existen. Pero viven. Lo que dijimos, como no tienen mente, ellos son felices. La excepción está en el animal domesticado, porque el humano lo está humanizando. Entonces, humanizarlo es impregnarle sus resabios. ¿Sí? Entonces los animalitos pasan por los procesos, ya hasta les hacen velorio, entierro y todo ese tipo de cosas. Entonces, si el animalito se llama Mateo, entonces Mateo Osorio. Ah, sí. Le ponen en el aviso. El apellido. Y en los centros veterinarios le piden el apellido. El apellido de la familia. Sí, es Por verdad. eso. Sí, eso es verdad, le ¿Cómo se ponen. llama tu conejo? Teo. Álvaro Teo Osorio. Yo ya le puse el No, apellido. no. Mamá, oigan a ella. Pero se lo ponen así. Pero Teo, cuando va pero cuando veterinario, vaya al Es que yo centro me- veterinario. Es que yo no voy para allá, mi amor. La perrita me fui para un Sí, adelante. parque, Sí. en un lugarcito muy guardadito. Se le abrió el hueco en la tierra y se enterró ahí. Se devolvió Y a la así es naturaleza. Teo. Claro. Bueno, Pero sí, continuemos, pero tan raro. no. Pero eso es lo que hacemos los humanos. Y Y por te eso sacan tarjetica y todo. aviso, Y entrega la invitación. matica cuando se muere como un humano y todo. Todo lo entregan como. Y velorio. Bueno, Ay, no. Tampoco. hay que justificar el Pero pago eso de lo que vale paga. Y hay gente que ya quiere a los animales más que a los hijos. Entonces Sí. eso no tiene problema en gastarle a eso. De hecho, yo conozco una niña que tiene de mascota unos animales que parecen unos leones y comen mejor que cualquier ser humano. Sí. Como ella trabajó es veterinaria o algo de eso, eso les pone, los pone a comer que no, mejor dicho, cualquier humano, que lomo, solomo, y, Así es una prima. y les hace tratamientos dietéticos. Pero bueno, cada quien con la película que quiera montar, Cada porque loco con su tema. aquí podemos. Cada quien interpreta la vida como quiera. Sí. Y nadie es nadie para decirle a otro Ni nadie. cómo interpreta su vida. Hay quienes interpretan la vida que hay que beber cada 8 días o todos los días o drogarse, y eso es válido. Todos le estamos llevando información a eso, al uno. Si vivimos en el silencio exterior, nos movemos en el sonido. Si vivimos en el silencio interior, nos movemos en el silencio. Si el silencio está presente, el tiempo desaparece. El tiempo es un asunto de la periferia. Recuerde que el sonido es frecuencia y el tiempo es frecuencia. En el silencio no hay. Es difícil saber qué es el silencio. El silencio es otro nombre para referirse al Creador, por ponerle un nombre a eso, en términos del Upanishad. Debemos llegar a un punto en el que se da la ausencia del sonido, o como dice el maestro Zen, el sonido sin sonido. Oiga, en el que se da, no en el que lo cultivo. Uno empieza en kinder, vale. En la academia vivíamos diciendo, ustedes llegaron y le decimos, vamos a cultivar la quietud y el silencio. Pero ese no es el verdadero silencio. Eso es kinder. Y vale. Pero no podemos quedar ahí siempre. ¿Queda claro? Como ya esto es alquimia suprema,
La academia era el kinder, donde usted llegaba sin nada y le entregamos todas unas técnicas para que usted empezara. Entonces ahí es donde te empezás a cultivarte. Ya, cuando vas cultivando la conciencia, vas cultivando el silencio. Por eso cuando usted está, así sea un segundito que llegue a saborear un estado de conciencia, de estar ahí pleno, esté en este momento pleno, sintiendo las sensaciones, sintiendo la respiración, las técnicas que hemos visto, que las hemos visto todas. Y verá que hay queda uno como en un vacío. Sí, en ese instante, porque no hay mente. Los yogis hindúes siempre le han llamado Anahat nada. Anahat con H, Anahat, termina en T, nada. El sonido del silencio que no tiene origen. Podemos creer que el silencio practicado, cultivado o trabajado por la repetición constante de una práctica, un mantra u otra técnica, te llevará al verdadero silencio, pero eso no es así. Podemos creer que el silencio que practicamos, cultivando o trabajando, cultivado o trabajado por una técnica, una práctica, un mantra u otra técnica cualquiera, te llevará al verdadero silencio, pero eso no es así. Te puede llevar a un silencio, pero como es trabajado, no es el silencio real. Y entonces, ¿cómo así uno se lo trabaja? Ya lo expliqué ahorita y no habías venido. Dice con el trabajo de conciencia, pero enseguida. Cuando es comprendido, te toca escuchar la primera parte que no viniste ahora. Sí, sí. Y voy a hablar enseguida. No, cuando trabajas la conciencia. Cuando estás en conciencia, cuando comprendes el ruido, cuando estás presente, la mente se aquieta por naturaleza, no por fuerza. Y ahí viene el silencio. Porque tú puedes acallar la mente con un mantra. Krishna, 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 Hare, Krishna, Hare, Krishna, Hare, Krishna, 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 y dele. A un mantra, a cualquiera. Y dele todo el día, todos los días, y pase yapamalas, y pase, todos saben lo que es yapamalas, el rosario hindú, ese que yo me colgaba aquí, que son las 108 cuentas, y dele todo el día. Usted ve esa gente, son monjes, esos devotos, y usted lo ve mentalmente, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Om. Pueden lograr el silencio, pero un silencio falso, forzado, trabajado. Es mejor que nada, es un paso más adelante, pero no es el verdadero todavía silencio, que es lo que se quiere decir. Ahí hay mucha clave importante, nos mantenemos más en una... Lo que está, por eso es que este maestro ya hablando de alquimia suprema, o sea, usted le dice, se lo voy a poner en lenguaje occidental para que lo entienda. Usted coge a un físico teórico de un laboratorio, un matemático puro, y le pone una formulita de bachillerato, ¿y qué va a decir? No sirve para nada, ¿cierto que no? Pero para el que está en bachillerato, para el muchacho que viene en el proceso, esa formulita sí le sirve, ¿queda claro? Pero para el que está ya en el tercer nivel, estamos hablando de la alquimia suprema, puede que en la práctica nosotros todavía estemos en kinder, pero estamos entregando el conocimiento. Pero estamos entregándolo. No es que nos sirva. Si vos te trabajas, si vos logras la tranquilidad haciendo yapamalas, un mantra, haciendo un ritual, pues hazlo. Pero eso es un autohipnotismo por un ratico. Por eso es que el maestro explica que eso no sirve, que esa no es la verdadero trabajo. Muy bien. Solo nos hipnotizamos. Vuelvo y lo digo. Podemos creer que el silencio practicado, cultivado, trabajado por la repetición constante de un mantra, de una práctica o de cualquier otra técnica te llevará al verdadero silencio, pero no es así.
solo nos hipnotizará y dormirá nuestra conciencia, ya que el verdadero silencio significa que la mente se ha disuelto mediante la comprensión, ¿sí? Que es diferente a usted aquietarla por medio de una repetición constante de un mantra, por una droga que se tome como un yagé que calma la mente, o cualquier cosa que lo drogue, que puede ser cosas físicas o rituales o técnicas o cosas. El sutra dice, el silencio, la quietud es pradakshina, el movimiento en torno a eso para la adoración. Pradakshina es establecerse en el centro. Eso es lo que significa en India Pradakshina. Y recuerden que el centro es la conciencia. El centro es tu ser. Y este centro es el altar del templo interior. Por eso ir a un templo, hacer rituales, en esencia no sirve para nada. Te mueres y vuelves a hacer lo mismo, porque no has hecho un trabajo serio con la mente, con el ego. Cuando la mente gira en torno a este centro y se va acercando más y más y más, hasta que se establece en el centro, eso es pradakshina. Y el trabajo con la mente no es peleando con ella ni forzándola, sino a través de ¿qué? De conciencia. Ya hemos entregado todas las técnicas. Facilito, vaya a la respiración. Facilito, vaya a las sensaciones corporales. Use el ayuno, use el hambre, no sé, lo que quiera. El sueño, el tantra usó el sexo y así sucesivamente. Cuando estamos en el centro, todo está en silencio. Este silencio se alcanza a través de la comprensión de todo. No nos damos cuenta que todos nosotros, que todos nuestros problemas se deben a nuestra mente. Lo que les decía, la mente es un regalo para el animal, para esto, para el mundo de afuera, pero es un problema para eso, para el mundo de adentro. Por eso debe disolverse. La mente, por eso mucha gente, cuando ahora está haciendo disque meditación, y allí les montan unas técnicas sofisticadas, pues, donde el otro no para de hablar, el que dirige, entonces ya por ahí no hay nada de meditación. Y por eso, bien caro como el que compra unos medicamentos para que lo duerme. Para que lo drogue. Para que lo drogue. Y si le montan, porque hay que montarle todo, pues, un entorno, un lugar, todo ese tipo de cosas. Y vale. Pero eso no es la verdadera meditación. Meditación es simplemente quedarse quieto. Quedarse quieto. Solo trate de no moverse. Solo cierre los ojos. Eso ya lo hemos explicado en clases anteriores. Y trate de no moverlo, así sea por 2 segundos. Y eso tiene trabajo de desarrollo de conciencia. Pero si otro empieza y entonces te arrulla en esa palabrita y te arrulla y te lleva y sí, vos sales flotando. ¡Hipnotizado! Eso es droguita para nuestra dolorida conciencia. Esa angustia existencial. Voy y pago un cursito de esos. Hago eso y vale. Y quedas como cuando te dan un doles. Para el dolor de alma. Sí. ¿Cuánto te va a durar eso? Hasta el próximo cursito. Malo, no, te ayuda a estar medianamente bueno. Yo no estoy en contra de eso. Y hay gente que vive del sexo, hay gente que vive del licor, hay gente que vive de la droga. Pues qué problema hay que hay gente que viva de la meditación. Pero en Alquimia Suprema tenemos que tener las cosas claras. Que le guste una meditación de luna llena, ¿cuántos años la hicimos? Tan chévere, la extraño. Y usted sale flotando, pero usted no iba, y la extraña, y no iba cuando Yo estaba. sí iba, qué pena. Una vez cada 4 o 5 meses.
Dejamos de hacerlo porque la gente no iba. No fue. Esa es la historia de la academia. Cuando alguien se cerró la academia, se quiere poner a llorar. Iba a ver la historia, nunca iba. Pero bueno, eso es otro paseo, ya eso es historia. Estamos hablando de alquimia suprema, el paso supremo. Lo que hace el que estudia en la universidad, salir a ejercer en la vida su profesión. Pero tuvo que estudiar y todo es válido, no estoy diciendo que no valga. Listo, hay gente que tiene que pagar ese cursito de 5 millones de pesos, ese curso de 10 millones de pesos, como vale eso, ya ahora muchos de esos cursos. Pero es bueno que usted tenga claro lo que es el asunto. No nos damos cuenta que todos nuestros problemas se deben a nuestra mente. Y es un gran regalo. Y hay que aprovecharlo y aprender a crear la realidad que vivimos. Pero existencialmente, ya espiritualmente, es un gran problema. Un gran regalo, un gran problema. La polaridad, un gran regalo, un gran problema. El sexo, un gran regalo, un gran problema. Ser humano, un gran regalo, un gran problema. Esa es la paradoja en que se mueve la existencia. Y nos mandan así a que la espiritualidad es todo muy bueno. Sí. Eso era lo que creíamos en Piscis, que espiritualidad es lo que más problemas trae. Vaya a ver el manicomio. Yo tuve una prima que trabajaba antes de jubilarse del seguro, al mental y trabajaba en el psiquiátrico del seguro. Ella preocupada me preguntó una vez, Guillermo, me tiene preocupada. La mayoría de los que llegan desequilibrados mentalmente aquí a este pabellón es por cuestiones religiosas y espirituales. Además desequilibra a la gente. La mente, siendo un gran regalo para el mundo, es un gran problema para el espíritu. No hay necesidad de renunciar al mundo. El único requisito espiritual es el de renunciar a la mente. Como un niño no tiene mente y ha renunciado al mundo. Ya necesitamos tener la inocencia del niño, pero como sabio. Así funcionamos, así funciona la mente. Quiere cambiar todo afuera, las cosas de la periferia, sin darse cuenta que ella es la causa del sufrimiento. ¿Qué es lo que hay que hacer entonces? Uno, ¿qué es lo que hace la mayoría? ¿Y qué es lo más común? Es la que se suele hacer con una práctica. ¿Qué vamos a hacer? Lo que hace todo el mundo y lo primero, tratar de acallar la mente con una práctica. No busca cambiar la mente, sino emplear una técnica para drogar la mente. La mayoría de las prácticas no buscan cambiar la mente, que es lo que hay que hacer. Lo que buscan es un analgésico, una droga para la mente. Lo que hace un mantra, un ritual, una práctica. En eso se convierte. Cuando fueron hechas para que realmente tú puedas cambiar la mente. En este caso la mente permanece tal y como es. Así te logra ese silencio postizo. Se nos da un mantra, o un método, o una técnica. Lo pone en práctica y anestesia la mente, pero no la transforma. Es lo que hace la mayoría de prácticas, rituales y técnicas. Y muchas veces la técnica la entregó el maestro, la práctica. Pero la terminamos convirtiendo en un analgésico, en una droga. No para transformar la mente. Por ejemplo, para transformar la mente, la postura zen, su esencia está en la postura. Y la gente se quedó utilizándolo como un analgésico, como una droga para la mente. Vaya a ver que la mayoría que hacen la postura zen, ni siquiera saben decodificar la información que hay en la postura. ¿Por qué las piernas cruzadas? ¿Por qué el huevo cósmico? ¿Por qué? Sí,
Cada cosita tiene, que fue la enseñanza que entregó el maestro, para que podamos transformar la mente. Por ejemplo, la postura cruzada te está diciendo, una y equilibra y resuelve el problema de la polaridad. ¿Y está la gente haciendo eso? No, vaya a hacer la postura y sale sin saber lo que está haciendo con las posturas de yoga. Solo una gimnasia. Con estos métodos podemos atontarla o drogar la mente. Se volverá menos activa en la superficie, pero será más activa en la profundidad. Lo que viste con los supuestamente líderes espirituales. Usted los ve con la gente muy calmaditos, pero como la calmaron a la fuerza, por dentro están más alborotados. Entonces ya en su vida privada y en su vida familiar es un caos, porque no han transformado la mente. Solo la están drogando y atontándola con un ritual, con una práctica. Por eso este maestro dice, los supuestos místicos y santos, porque son supuestos. La otra forma, esto nos engañará porque puedes pronunciar un mantra, Ram, Ram, Krishna, Krishna, Om, Om, superficialmente. La mente se silenciará por la periferia, pero en su interior estará muy activa. Eso es lo que llamamos el silencio forzado, que no debería ser. Por eso estos métodos son una forma de autoengaño y autohipnosis. Si no logras hacer un proceso de transformación en la mente, estos rituales, estas prácticas, estos métodos, ¿por qué? Porque como las prácticas, los rituales no tienen filosofía, al no tener filosofía no tiene el trabajo interior a realizar. Por eso la gente en yoga todo es vestida de blanco. Cuando la misma palabra hatha es sol y luna, integrar la oscuridad con la luz en ti. Y así todo. El tai chi comienza y el qigong con tierra, cielo y tierra. El kung fu comienza con este saludo, otra vez integrando la polaridad. Sí. O dragón, tigre, todo, y eso es su filosofía. ¿Qué te está diciendo? Integre, haga. Como eso no tiene filosofía, repiten toda la vida esto, y no saben el significado, no lo viven, entonces no logran hacer procesos de transformación de mente. Aquietan la mente a la fuerza, por no tener filosofía. Por eso los maestros decían, un arte sin filosofía es un arte muerta. Lo único que hace es drogar la gente, drogar la mente. Por eso estos métodos son una forma de autoengaño y autohipnosis, si no logran hacer un proceso de transformación de la mente. La otra forma es la transformación de la mente misma por medio de un trabajo consciente con la conciencia. Y es donde te dice el maestro, observa tu vicio, estás puto, entonces está conscientemente puto, sienta cómo te vibra esos demonios en ti, pero está ahí empiezas a hacer procesos, llevar luz a la oscuridad, porque la oscuridad es solo ausencia de luz. Este sutra no se ocupa de la primera forma de la quietud y el silencio. Este sutra se ocupa del verdadero silencio que se alcanza no mediante las técnicas, sino a través de la conciencia y la comprensión. ¿Estamos entendiendo? Por comprensión entendemos no luchar con la mente, tratar de entenderla, no identificarse con ella.
La verdadera quietud y silencio no se alcanza mediante la lucha. El luchar es represivo y supresivo, lo que hace todas las escuelas religiosas, filosóficas y espirituales, mucho más las doctrinas religiosas. Y sea lo que sea que se reprima, tendrá que hacerlo todas las veces y tratará de rebelarse contra ti. Te reprima lo que reprima, algún día va a volver a salir. Y se convertirá en una guerra civil luchando contra nosotros mismos. Por eso no peleemos con la mente, con tus emociones, con tus vicios. Recuerden que la clave es estar ahí presentes, consciente. Hagas lo que hagas, estés en lo que estés, está aún en tus vicios, en tus hábitos, está totalmente presente en lo que haces, sin juzgar, sin condenar. Eso solo logra procesos de comprensión y transformación de conciencia. Dígame, ¿dónde enseñan eso? Cuando te ponen un montón de técnicas a pelear contra vos mismo. Y así creamos un infierno. Como no estoy negando ni rechazando y soy lo que soy, entonces se pueden hacer procesos de transformación. De otra forma empiezo en un infierno, una guerra civil, una lucha conmigo mismo. Una guerra civil solo mueren los del país, ¿cierto? Que una guerra, lo mismo pasa con el país psicológico. Cuando yo empiezo a pelear con un vicio, un hábito, una cosa que yo tenga, que es lo que nos han enseñado. Y siempre perdemos porque eso viene del subconsciente o del inconsciente. La conciencia de saber lo que es la mente es el camino. La conciencia de saber lo que es la mente es el camino. O sea, estar ahí. No juzgando, viendo tus demonios, sintiéndolo, estando ahí, pero estando ahí. Ese es el donde Goku dice, estoy furioso, que él está ahí, que todo a los lados patalea y está para reventarse. Cuando se va a transformar. Después, en ese procesito de cómo se transforma en Super Saiyajin, usted ve que todo piedras, todo a los lados eso se mueve. Como cuando estás con tus demonios, todo a los lados se mueve. Pero si estás ahí, que él está ahí, ya después viene el otro estado, cuando usted lo ve, que todo es brillando y eso zumba. Y él se convierte en un sol, el Super Saiyajin. Pongo esos ejemplos porque este mensaje va para los jóvenes del futuro. Y ahí en ese dibujos animados se entregan toda la clave. Aunque ni ellos lo saben y puede que ni el que lo hizo. Porque pudo haber sido utilizado para entregar esa información. Pero ahí está. Usando su furia, que es la luna llena interior, lo que vimos en la clase anterior, se transforma en el sol interior. En ese sol que es brillando, sí. Y el poder depende de su oscuridad que tiene. La conciencia de saber lo que es la mente es el camino. Y lo que tenemos que hacer es estar alerta respecto a los métodos represivos. Solamente una cosa es esencial. Estés en lo que estés haciendo, hazlo con plena conciencia. Si estás enojado, enójate conscientemente. Y se puede lograr. De hecho, estás ahí, furioso. Lógico que no vas a reaccionar. Si pierdes la conciencia, reaccionas tirando cosas, gritando, pegando, pero estás ahí. Y puedes estar gritando, pero estar consciente en el asunto. Esa es la tarea. Y cuando uno está consciente lo modifica. Así se comporta. No digamos lo modifica, resulta un estado de transformación natural. Porque modificar implica que lo estás haciendo tú. Y el asunto tiene que llegar como un resultado, para que no sea forzado. Sí. Llega como un estado de comprensión. ¿Sí ves? Que a nadie nos enseñaron a manejar la ira, el enojo, la lujuria. Eso lo voy a tocar en el 6º nivel, si alcanzamos a llegar allá, el de Tantra. Cómo a los niños hay que llevarlos a manejar ira, miedo, lujuria, pasión.
¿A quién? Si antes usted enojaba o le daba cualquier cosa que le decían en la casa o en el colegio o en la sociedad. Grosero, eso no se hace. Sí. Entonces, ¿qué pasó? Todo eso te caía al cajón de la basura. Aquí te están enseñando en Alquimia Suprema cómo enojarte. El enojarte conscientemente es convertirse en Super Saiyajin. Sí. Los invito a que se vean una de las series de Goku. Lo presentan todos los días, en la mañana, en la tarde y en la noche. En las dos empresas. Claro, lo tiene en Adult Swim. En ese canal están. Adult Swim. Y Claro lo tiene en el 1411 o 411. Y UNE lo tiene en el 79. Lo presentan como a las 3 horas del día. Y están para que vean lo que pasa en el entorno cuando él se transforma en Super Saiyajin. Es ese mismo proceso de hacerse consciente de toda su ira, su furia, su vicio. Sí. Mantente alerta interiormente y observa qué es lo que sucede en tu interior. Gurdjieff planteaba que si queríamos un mundo más silencioso, debemos enseñar a nuestros niños a enfadarse, a cómo sentirse celosos, a cómo llenarse de odio y cómo ser violentos. Imagínense que metieran esto en la educación. Si queremos por ley. Cuando reprimes afuera, ¿qué pasa? Adentro estás que explota. Entonces, si en el mejor de los casos, si no explotas, te enfermas, dañas el cuerpo. Al niño le puede decir, vea, esa energía, eso es puro potencial. Manéjelo ¿con qué? Haciendo deporte. Sí. Manéjelo haciendo arte. Conviértalo en una obra de arte. Medio de una furia. Sí. Transfórmela en algo creativo. Mire lo que decían ya hace cientos de años. Pero realmente estamos haciendo lo contrario. Les decimos no se enoje, que eso es malo a los niños. Nadie les enseña que es el enfado. Y si te has de enojar, siéntete enojado con atención. Es parte de tu naturaleza, tú no puedes negar eso. ¿Cómo lo vas a ocultar? ¿A qué niño le están enseñando a manejar eso? Los celos, el odio, la rabia. Hombre, ya nació el otro niño. El segundo empieza a sentirse celoso. Vino el primito, le cogió los juguetes. O la envidia de que él tiene algo que tú no tienes. ¿Cuándo nos han enseñado? ¿Cuándo te están diciendo? Porque no hay educación para eso. Hacia el futuro tiene que estar enfocada la educación en este tipo de trabajos. Y en Tantra les explicaré cómo en las culturas indígenas lo hacían para lo de la sexualidad, para que no saliera enferma como salimos nosotros. Sí. Nadie les enseña qué es el enfado. Y si te has de enojar o enfadar, siéntete enojado con atención. La ira es pura energía. Cualquiera de esas manifestaciones egoicas es pura energía potencial. ¿Y qué es la energía? Dinero. ¿Qué vas a hacer con él? Una persona que no siente verdaderamente, por favor, Liliana, otra vez el micrófono está activo. Liliana, la ira es... Liliana no está ni ahí, ¿se da cuenta? Eso es lo que no me gusta. Liliana, tenés activo el micrófono y nos estás interrumpiendo. Yo tendría que estar allá pegado. Siléncialo ahí, que ahí está el micrófono. Ahí está, solo le mire ahí arribita. Mire el mouse ahí, O sea, no están ni siquiera en él. Entonces, nos perjudica a todos. Él dice silenciar, no la escucho. Ahí donde el azulito. Sí. Sí, es Liliana Cortés.
Solo dígale clía a lo azulito y ya. Solo dígale clía a lo azulito y ya. Ahí mismo la silencia. Ya está silenciada. Siga. Por favor, los que están en internet estén pendientes a toda hora. Sé que cualquier cosa los distrae. Están en la casa, tocaron el timbre, sonó el teléfono, los distrae. Por favor, estén pendientes de no hacer este tipo de cosas. Nos interrumpen y nos perjudican a todos. La ira es pura energía. Una persona que no siente verdaderamente ira es como un impotente. Si sabemos sobre ella, podemos transformar esa energía y puede usarla. Mire la clave que hay. La ira, el enfado, todo ese tipo de cosas, sí, es pura energía. ¿Y qué nos han dicho con eso? Volvámonos impotentes. Niegue, rechace. ¿Y qué le pasa a un impotente? No tiene energía para nada, para la vida, porque no nos han enseñado a manejarla. Ese es el fuente de poder. El poder está en nuestra parte oscura, lo que veíamos en la luna llena interior. No, para eso sí. En energía no, los médicos tienen trasplantes de orejas, pero... Y lo mismo ocurre con todo. O sea, no solo ocurre con la ira, sino con todo. Todo pensamiento y todo sentimiento es pura energía. Y la energía no son enemigos. No nos han enseñado cómo es que tenemos. Y la clase anterior era cómo convertir la luna llena interior en el combustible para... O sea, porque la parte negativa, ¿cómo convertirla en energía? Que es lo que hace Goku al convertirse en Super Saiyajin. Ahí está la clave. Debemos buscar y descubrir cuál es nuestro rasgo y característica principal. Otra enseñanza. Todos tenemos un rasgo. En algunos, en la lujuria. En otros, en la pereza. En el otro, el que dirán. En el otro, la gula. En el otro, la ira, el odio. ¿Cuál es el rasgo? Y eso viene por familia, no porque se hereda. Se hereda es el... Sí, en mi casa todos somos furiosos. O sea, nos saludan y, mejor dicho, nos encrespamos. ¿Sí? Entonces, en otros es la lujuria. Y así sucesivamente. Nuestra tarea es encontrar nuestro rasgo psicológico, característica personal. Eso nos va a ayudar. Principal que tenemos, porque tenemos otros. O sea, todos tenemos todo, pero tenemos uno que es el principal. Nuestro rasgo dominante, que puede ser o ira, o sexo, o codicia, o vicios, etc. Si no sabemos cuál es nuestro rasgo dominante, ir hacia nuestro interior será un proceso muy difícil. ¿Qué es lo que domina esa familia? Chismosos, lujuriosos, viciosos, iracundos, odian. ¿Sí? Porque su principal característica posee toda su energía. Estamos hablando de cómo utilizar la energía, que es la luna llena interior, que la trabajamos la semana pasada. Sí, que es nuestra negatividad. Entonces empezar a hacer un trabajo con observar cuál es. Yo ya lo sé en mi familia, en mi familia lo veo. Entonces yo ya sé que yo también lo tengo y lo veo. Constituye su centro. Normalmente ese rasgo característico constituye el centro de nosotros. Todo lo demás es secundario. Sí. O son muy bebedores, o soy muy dado a los vicios, o muy dado a lo sexual, o muy dado a la ira o al odio, y lo demás es más secundario. Por eso debemos descubrir el centro de nuestras energías y mantenernos conscientes en él. En el mundo interior evitamos los problemas que somos incapaces de resolver. Todo lo que no es capaz, usted lo evita. Es más, le tocan el tema. Por eso el que no es capaz de manejar el dinero, le toca de clases y cursos y cosas que tenga que ver con organizar, y ahí mismo busca.
mete la cabeza como el avestruz en la tierra. Y enfocamos la mente en los problemas que sí podemos resolver. Eso es lo que hace la mente como mecanismo de defensa. Por este motivo, los rasgos principales y dominantes permanecen ocultos. Así que lo primero para establecer la quietud interior es descubrir cuál es la raíz de nuestros problemas, de los conflictos y de las tensiones. O sea, nuestro rasgo característico principal. Cuando ya sepamos cuál es el rasgo principal de la mente en mí, debemos mantenernos conscientes en él y de cómo opera. Y entregando las claves que me dieron cómo hacemos esto. Surge la ira, el sexo, la codicia o cualquier cosa que es nuestro rasgo característico principal. No tratemos de cambiarlos o de trascenderlos o de ocultarlos. Están ahí, solo seamos conscientes de ellos. Trascenderlos no es el resultado, es una consecuencia. O sea, no buscas superar eso. No lo buscas, porque eso es un trabajo forzado. Eso llega como un resultado, que es diferente. Un ejemplo claro, un hombre que quiere ser mujer, empieza a hacer esfuerzos, cambia la voz, el caminado, se hace operaciones. ¿Y cómo se ve? Como un aborto, no lo logra. Pero una niña que quiere ser mujer solo se deja llevar y termina siendo. No, ¿Sí? pero fue que yo desistí. Trascenderlo no es el resultado, es una consecuencia. Si somos realmente conscientes, trascenderemos las cosas. Pero perdón, solamente con uno ser observador de la Estar, ira, ya está. estar ahí es llevar luz, lo que vimos en capítulos anteriores. Capítulos anteriores, una casa está oscura, la inconsciencia, tenés ira, o un vicio. El vicio que es tan difícil, un vicio del cigarrillo, por ejemplo, o del trago. No es negarlo, no pelees con eso. Simplemente llevar luz. Ese cuarto está oscuro. Prendes un foco. ¿Qué es foco? Llevar luz. La luz de la conciencia. ¿Cómo es? Estar ahí, presente, sintiendo qué te hace, cómo te gusta. Estar ahí. Eso solo prendió la luz. Y ya con eso llega como resultado en algún momento. No es una búsqueda. Tú no buscas acabar el vicio. Tú no buscas dejar de ser rabioso. Tú no buscas dejar de ser lujurioso. Como un resultado, al estar haciendo eso, llega la comprensión. El cuarto se iluminó, porque eso que es inconsciente o que es oscuridad es ausencia de luz. Y si le estás metiendo luz con tu conciencia, ¿sí ve la fórmula? Y cuando ya comprendo, de pronto dejo de beber, un ejemplo. Llega como un resultado, ya cada vez menos te va a provocar hacerlo. Hasta que comprendo y ya está. No, como te digo, lleva en cualquier momento. Ya no me provoca. Ya no te provoca. Y eso no fue un trabajo de forzarse. Por eso todas las rehabilitaciones terminan perdiéndose. Usted los lleva, los encierra en un cuarto. Las emociones están en nosotros. Entonces usted los reprime, los suprime un tiempo y todas esas cosas. ¿Hasta que qué? Hasta que sea capaz de que por un estado de conciencia, llevar luz, llegue la comprensión. Por ejemplo, que hay otra emoción que las personas que son muy depresivas o tristes, que también es como un sentimiento de las personas que lloran, que allá después no saben qué hacer, diferente, por ejemplo, a la ira. Hay personas que... Es que eso es lo que yo llamo energía fría, que es donde la gente empieza a usar esa energía para matarse a sí mismo. El ser constantemente consciente disuelve la ira, el sexo, oigan. Constantemente consciente, no es que lo hice una vez y ya con eso. Cada vez, al estar constantemente consciente, disuelve el problema. La ira, el sexo, la codicia o lo que sea. ¿Cómo? Nosotros ya estamos constantemente conscientes. No hay esfuerzo. Mire que no hay esfuerzo para hacer eso. Los disuelves automáticamente. Pero también tiene que ser acompañado de la voluntad, por ejemplo, si lo quiero comprender. No, hay que comprender. Comprender es un estado de la mente. Eso es trabajo. Lo que estás diciendo es solo lleva luz. Solo está ahí presente. Está consciente. Porque es que tratar de comprender debe llegar como un resultado, no como un proceso de la mente.
no, comprender, no, es que esto me hace daño, que es que no. Esto está dañando mi familia, esto arruinó mi vida. Eso es de la mente, eso es un trabajo, no se hace, está planteando, solo está ahí, sin juicio, sin condena, sin justificar, sin explicar. Solo estar ahí es llevar luz, es la clave que está dando. Los dos requisitos para la transformación interior son: primero, acepta tu problema, tu ira, tu ego, tu yo, y luego sé consciente de ella. Son los dos requisitos. Primero, darse cuenta que lo tienes. Mi rasgo característico es que en mi casa nos emputamos por todo, o odiamos todo, o somos muy lujuriosos, o somos... Sí, primero es aceptarlo, y luego ser consciente. O sea, no solo que ya lo acepto, sino que ya empiezo a ver cómo eso opera, a vibrar, empieza a operar en mí. Y puedes ser consciente si aceptas totalmente lo que es, y así la energía es liberada. Aceptación y ser consciente es la clave. Y así en todo, con la ira, con el sexo, con los vicios, con el enojo, con todo. Este sutra dice que el silencio es pradakshina. Si podemos entrar en el centro de nuestro ser, este es el silencio donde no existe el sonido. Solo entonces hemos entrado al templo. Solo entonces, si no haces este trabajo interior, no has entrado al templo. Cualquier cosa que haga afuera no es el trabajo. No, solo entonces has entrado al templo. Hemos adorado a la deidad, la hemos reverenciado, hemos cumplido con el ritual. Solo si haces el trabajo interior. En un templo externo podemos cumplir con el ritual sin tener conciencia de lo que el ritual es o lo que significa y quiere decir. Todo ritual es una llave secreta, lo que se perdió. Yo diría no solo el ritual, toda práctica. El ritual en sí es infantil. Si no sabes que es una llave, que tiene una clave, puede quedarse toda la vida jugando con esa llave y no usarla. Lo que hace la gente cuando va cada 8 días a misa, cuando va todos los días, ahí, la clave, sí. Por ejemplo, la misa católica tiene el santo sacrificio. ¿Sabe la gente cuál es el santo sacrificio? Cuando es la elevación, ¿y qué es el santo sacrificio? El sacrificio que hay que hacer con uno mismo. Pero eso nunca llegará. O sea, es una clave, ahí está la clave, ahí está la llave. Pero solo se convierte en un hipnotismo, en una droga. Va, hace el ritualcito y salió se tomó la pastillita del Doles para el dolor de cabeza, de alma, 8 días. O hasta el próximo rosario, o hasta la próxima novena. 8 días hasta que vuelvan y salgan por la puerta de la iglesia. O puedes terminar tirándola, la llave. O sea, tú la puedes realmente quedarte jugando con ella o tirarla, porque al final puede que no le haya sentido al desconocer que se puede abrir con esa llave. ¿Sí me entiende? Lo que hace la gente, por doctrina se queda toda la vida yendo a misa o yendo a ese ritual. Pero llegan muchos donde, yo no le veo sentido a esto tantos años, entonces deja de hacer. O sea, lleva una práctica y como no le encuentra sentido, no lo vuelve a hacer. Lo que pasó con lo maya. La gente dejó de seguir la cuenta porque no le encontró la filosofía y el sentido al asunto. Porque los rituales, prácticas, manejan un lenguaje secreto y a través de ellos algo se ha transmitido. Es la filosofía que la gente no conoce. Este Upanishad se ocupa básicamente del ritual de la adoración y en él toda acción es significativa. El ritual físico se convierte en una tontería porque hemos olvidado que la llave es la llave, que el ritual es la clave. Por eso es que he dicho yo que los gnósticos y muchos grupos esotéricos se quedaron en secundaria, porque no cogieron la llave ni la metieron en la cerradura, que eran los misterios, y atravesar a través de los misterios para llegar a la vida práctica. Sí. Su significado reside en abrir la cerradura. O sea, el ritual tiene una fórmula.
Tú haces una técnica de tai chi, haces una práctica de yoga, haces una postura como zazen. No es la postura, esa es la llave. Tú tienes que coger y decodificar eso, integrar el cielo con la tierra, el dragón y el tigre, siempre la unión de la polaridad. Coger eso, meter la llave y decodificar eso para que lo vivas y se viva el ritual. A eso es lo que se refiere. Y a eso es lo que me dediqué toda la vida, a decodificar lo que eran esas llaves. Cada práctica es eso. Su significado reside en abrir la cerradura, o sea, descifrar el significado del simbolismo que tiene. Solo me resta decir que este silencio es divino, este silencio es gozo, este silencio es el objetivo de todas las religiones y este silencio es el propósito de la vida. Ese es el silencio del ser, es el vacío iluminador, es el gran silencio que se busca y lo andamos buscando chispitas con el yagé o chispitas con cualquier práctica. Debemos saber que la quietud interior tiene varias dimensiones. Una es el silencio, que es el extremo opuesto del sonido, o sea, la ausencia de sonido. La segunda dimensión del silencio es la ausencia de movimiento. Por eso se busca silencio y quietud, que es el extremo opuesto del movimiento. Para la acción, el silencio es la quietud. Por eso se trabajan las dos, quietud y silencio. Y la mente es movimiento y es sonido. Y el movimiento interno es tiempo. Y ese tiempo es siempre pasado o futuro. Para la mente el presente no existe. Ella es incapaz de estar en el presente. La mente solo está en el pasado o en el futuro, que es tiempo, que es ruido y que es sonido. En el presente no existe el tiempo. Te sales del tiempo. El ahora es el portal interdimensional hacia el mundo vertical. El presente siempre es un único instante. La mente solo existe si hay un movimiento. ¿Qué es lo que hace? Por eso cuando tú entras, tomas conciencia, entras en el ahora, te sales de la mente. Si podemos permanecer en este instante, que es lo difícil para nosotros, tan solo aquí y ahora estaremos quietos. No hay nada más que hacer. No hay cosa más suprema que eso. Y andamos buscando técnicas complicadas a través de costos altos para buscar lo más simple. ¿Y cómo lo hago? Quedándome quieto, que esa es otra forma de silencio. Si vivimos en el ahora, el movimiento interior se detendrá, porque la mente se detendrá. Concebir la quietud desde una segunda dimensión significa un esfuerzo para vivir momento a momento. Entonces estaremos en quietud y silencio. No habrá agitación interior y oscilaciones internas. Y no fue como un trabajo o esfuerzo, sino que resultó esta quietud y el silencio a la que estamos, no era la quietud a la fuerza y no mueve, no vamos, o a quedar, no, sino que resulta como un trabajo de conciencia, natural, fluye. El presente es algo tan sutil y delicado que puede perderse en un instante, cualquier momento, cualquier cosita. Por eso el trabajo es tratar de estar lo consciente de momento en momento. Si escuchamos, simplemente escuchamos. No pensamos en lo que se está diciendo. No tratemos de entender el significado. No se puede hacer las dos cosas en el presente. Estás escuchando, entonces trata de estar ahí. Vuelve a la clave de la... Pero normalmente empiezo a interpretar, ya me salí. Escuchar es suficiente. Y si estás solamente escuchando, estás en el presente. Y la misma escucha se convierte en la meditación. Pero no estás pensando. Mahavir ha dicho que si eres capaz de escuchar correctamente, no necesitas nada más. Así logras todo lo que puede ser logrado. ¿Sí ve que tan fácil es Pero vaya, hágalo, porque la mente no es capaz con eso. Entonces por eso necesita jugueticos. Entonces los que dirigen, claro, para poderlos tener ahí, algunos porque necesitan la gente la feligresía y otros porque necesitan la cuota que les da. Sí,
Entonces le traen una nueva técnica. Le cambian el juguetico, como a los niños. Que usted, el niño, ya se le cansa con ese juguetico, entonces usted le tiene que poner otro juguetico. Porque así es la mente. Porque si no, no te deja hacer nada. Recuerda, hagas lo que hagas, permanece en el presente mientras lo estés haciendo. Y va a ser arduo y difícil, pero hay que intentar. Cada rato, usted puede pasar 5 horas y nada, de pronto acordó. Aunque sea unos minuticos. O escuchas al otro que no acostumbras a escuchar al otro. O hacer lo que haces, lo que estés haciendo. Si no estamos en el presente, estamos muertos, somos muertos vivientes. ¿Sabe por qué somos muertos? Porque es que la vida solo existe en el ahora. Y si vivimos a toda hora y tú estás donde está tu mente, y si vivimos a toda hora en el pasado, en el futuro, somos muertos vivientes. Por eso Jesús decía, dejad que los muertos entierren a sus muertos. Porque vivimos en el pasado o en el futuro. Recordemos que la vida, el amor, la existencia y Dios solo existe en el ahora, en el presente. Por eso el presente es un gran regalo. Ve, te traje este presente. ¿Sí? Con la asociación de presente con regalo. Guille, ¿puedes recitar esa oración, pues eso que tú dices de lo de los muertos vivientes? Que le tiran a los muertos. Hay una película que se llama así. Que los muertos La ciudad. Recuerda, hagas lo que hagas, permanece en el presente mientras lo estés haciendo. Y va a ser arduo y difícil, pero inténtalo. Si no estamos en el presente, estamos muertos. Somos muertos vivientes. Porque el pasado y el futuro están muertos. Por eso el Maestro Jesús dijo, dejad que los muertos entierren a sus muertos. Y un poeta escribió alguna vez el siguiente verso: no son muertos los que en paz descansan de la tumba fría, muertos son los que llevan muerta el alma y aún viven todavía. ¿Y qué ya muerta el alma? No estar en el instante presente. ¿Te queda ahí, Janet? Recordemos que la vida... Esa era, no son muertos los que tienen muerta el alma. Apréndase lo que a mí no se me olvidó, y es un gran mensaje. En cualquier momento, en cualquier actividad, tratemos de estar aquí y ahora. Ese es el gran secreto y no hay nada más. Lo demás son adornitos. Aliñito, porque la mente necesita cosas complicadas. La existencia no existe, sino en la hora donde yo estoy. El esfuerzo mismo es una barrera, pero hay que empezar por algo. Cuando camines, trata simplemente de caminar. Tienes que hacer el esfuerzo. Hay que empezar por algo. O sea, el niño tiene que pasar por primaria, secundaria y universidad. A que algún día salga a ejercer la medicina o el derecho o lo que sea. Sí. Cuando camines, trata simplemente de caminar. No hagas nada más. Acompaña cada paso. Simplemente camina. Hazte uno con el caminar. Parece simple, pero no lo es. Cuando caminamos, la mente hace 1000 cosas. Lo mismo haciendo cualquier cosa. Cuando comamos, simplemente comamos. Cuando escuchemos, simplemente escuchemos. No permitamos que la mente se pierda en otras cosas. Ese es el esfuerzo que hay que hacer. Hasta que cada vez logremos robarle minuticos y ojalá pues segundos y ojalá minutos pues al asunto. Y es en el presente donde suceden los milagros. Para el caso de las adicciones. Cuando vives ahí sucede la adicción. Ve, esa persona dejó eso. Tú ya no sientes ese anhelo. ¿Por qué? Porque el milagro sucedió, es en el presente. La vida solo existe en el ahora. Los milagros solo existen en el ahora.
En el instante que centramos la atención en un hábito mecánico, este se detiene. Mire lo que estamos haciendo respecto al hábito, a un hábito. En el momento, esa es la clave, en el momento en que pones la atención, porque cuando usted tiene un hábito, cualquier cosa, lo primero que hace es volverse lo más inconsciente posible. Cuando tú te haces consciente, o sea, pones la atención, sí, listo, me gusta fumar, me gusta o no me gusta, estoy furioso, sí. Cuando yo me pongo ahí en eso, o me gusta beber, entonces ahí empieza, en ese momento se detiene el hábito mecánico. Se alimenta, porque el hábito mecánico se alimenta de la inconsciencia. Por este maestro dice, ¿quiere dejar un vicio? No pelee con él. Va a fumar, fume su marihuana, pero esté totalmente ahí. Y eso no lo entiende mucha gente. Lo que tiene es deseo sexual, hágale a eso, pégale a ese moño hasta que, pero ahí, sí. Y ahí es donde puede llegar a la saturación y a la comprensión del asunto. La fuerza de voluntad no funciona aquí, la conciencia sí. Por eso la gente por fuerza de voluntad nunca deja un vicio. Lo tiene que hacer es por comprensión y conciencia. Usted la puede dejar por un tiempo. Dejó de fumar por un año, dejó de ser chismoso por 2 días, cualquier cosa. Sí. Aquí lo va a notar, comprensión y conciencia. En esta dimensión, quietud quiere decir que no hay movimiento de la mente en el pasado ni en el futuro. Un ejercicio que podemos hacer al irnos a dormir, esta es una clave importante que es bueno incorporarla. Un ejercicio que podemos hacer al irnos a dormir, estemos totalmente presentes. Sienta la sábana, los sonidos, quedémonos ahí, no pensemos, solo sintamos, permanezcamos presentes y en ese estado, durmámonos. Una clave para hacer a la hora de dormir. Y a la hora de despertar. Lo mismo, ahí viene ahí. Otro ejercicio es en la mañana cuando nos demos cuenta de que el sueño se acabó. No saltes de la cama ahí mismo, quedémonos ahí por lo menos 5 minutitos. De nuevo sintamos el cuerpo, la sábana, la cama, la cobija, los sonidos. Y ya empiezas. ¿Sí ves las claves para hacer? Para todo momento. Esos minutos serán meditación. Esos instantes antes de dormir y después de levantarse son los mejores para saborear el presente. Y somos más vulnerables al subconsciente. De hecho, ahí hay una clave poderosa y ahí hay algunos youtubers que la trabajan. 5 minutos antes de dormir y 5 minutos al levantarse, hacer las reprogramaciones para cambiar tu mente subconsciente, para cambiar la realidad que estás viviendo porque no querés, o porque estás enfermo, porque tenés escasez, o porque tenés problemas. Visualizás en ese momento, pero eso es otra técnica. Yo voy a hablar de esa parte de la conciencia al final de este curso, de cómo usar la conciencia, que es la única realidad, para crear la realidad que yo quiero. Ahora no estamos hablando de eso, ahora estamos hablando de cómo volver al centro de la luz de la conciencia. Pero también en este curso de Alquimia Suprema, para que quede superior, también voy a entregarle las claves de cómo, lo que entrega la ciencia de la manifestación. Cómo usar la conciencia para yo crear la realidad que yo quiero. O sea, ya no solo voy a trabajar para ir hacia eso, la conciencia, sino que la voy a usar para crear dinero que me falta, salud que me falta, buenas relaciones, que también se puede hacer ese asunto. En esto, ahora estamos trabajando la conciencia hacia eso, que es el ser. En la parte final de esta Alquimia Suprema trabajaré la conciencia en esto, que es el mundo de la materia. El que la cogió, porque quede el curso completo. Y ya para terminar, en esta vivencia el sentir siempre está presente y el pensar nunca debe estar presente. Siempre sentir. Recordemos que hay 3 dimensiones de la quietud y del silencio. La primera es el silencio en oposición al sonido, la ausencia de sonido. La segunda
es la de la quietud frente al movimiento. Esa es la ausencia de movimiento, por lo general mental. Empezamos con la quietud y el silencio. Primero con quietud físico para lograr la quietud mental. Sí. Y la tercera es la de no ser frente al ego. Esa es la ausencia de ego. Esta última es la más profunda. Por eso Buda ha dicho, a menos que dejemos de ser, no podemos estar en quietud y en silencio. Nosotros somos el ruido, el movimiento y el progreso. Para complementar que todo lo que siempre nos ha dicho el aquí y el ahora, una frasecita que me fascinó. El ahora es el único lugar donde la vida ocurre. El ahora es el único lugar donde la vida ocurre. Que es lo mismo, en otras palabras, de lo que les vengo diciendo. Es un complemento de todo lo que dije. La verdad es el ahora. El ahora es el único lugar donde la vida ocurre. Lo que estaba diciendo. Lo que Mira que lo acabé de decir aquí a su manera. Sí. Recordemos que la vida, el amor, la existencia y Dios solo existe en el ahora. Lo único que existe es el ahora, en el presente, y por eso el presente es un gran regalo. Vivir ahí, el esfuerzo que hay que hacer, si hay que hacer esfuerzo, es estar ahí. Y en eso se convierte la alquimia suprema. No necesitaría ir a práctica, no necesitaría meditaciones, no necesitaría seguir a rituales, pero sí necesitas hacer ese trabajo interior. ¿Qué vas? Rico, porque es muy bueno la meditación. En el ahora es donde ocurren las cosas milagrosas y como los... Es que lo que acabamos de decir, los milagros solo ocurren en el ahora. Esa es la alquimia suprema, un trabajo con todo esto. No quiere decir que un día te invitan a una meditación muy rico, pues así como lo invitan a una fiesta, sea uno para una fiesta, sea una reunión para una fiesta, pues, pero no porque lo haces por necesidad. Sí, que primero íbamos a las prácticas era por necesidad, una necesidad existencial. Ya con la alquimia suprema sabemos que no es por necesidad, lo hacemos porque me gusta como ir a una fiesta. Pero que el trabajo es el trabajo con la conciencia. Y eso es en todo momento donde estés. Para eso me entreno. Para eso me levanto. Para eso hago la práctica 5 minutos antes de acostarme, 5 minutos después de levantarme. Por eso hago mi meditación, por eso hago mi yoga. ¿Para qué? Me entreno como se entrena el guerrero. Para que con un soldado que no se entrena, cuando va al campo de batalla, lo acaban rapidito. Pero si el soldado se entrena toda hora, cuando vaya al campo de batalla, ¿qué le pasa? Tiene posibilidad de sobrevivir. ¿Y cuál es el campo de batalla de nosotros? La vida diaria. Y tu mente. Ese es el campo de batalla. La próxima semana trabajaremos Yo soy eso. Yo soy eso, tú eres eso. Y todo es eso. Yo recuerdo una vez que se entró una mariposa en mi casa, pero hermosa. Y yo miraba a la mariposa y me decía, qué cosa tan bella, no me había encantado. Y yo decía, la voy a conservar para que yo guardar este momento de esa belleza. Y en ese momento incluso la cogí, mira, parecida a esas que son las mariposas, las que son cabecitas amarillas. Sí. La monarca, pero hermosa, y yo ese momento lo disfruté, yo la quería tener. Pero y en ese momento se voló, salió por la ventana, pasó un pájaro y se la llevó. El solo hecho de que cuando dijo, como es de bonita y la quiero tener, se tiró en la batica de Juan. Exacto. Usted pudo haber saboreado ese instante y le digo, si lo llega a saborear conscientemente, ese momento se le vuelve inolvidable. Lo sigue llevando usted y lo saborea. Pero mire que la mariposa se fue y en ese momento pasó un pájaro y se la comió. O sea, como que yo en el momento, ese pienso en el ahora, o sea, en el ahora me llegó. Pero ya después de el ahora llegó, pero cuando usted ya, que fue un instante después, empezó a evaluar
a querer poseerlo, se tiró en la batica de cuadro, que es lo que hace la mente, y le pasa a usted y nos pasa a cualquiera. ¿Qué es lo que pasa con las relaciones? Yo pasé tan bueno con esta persona que yo quiero seguir el resto de la vida pasando bueno, entonces por eso nos casamos, somos novios. Ese es lo que decía. Entonces nos tiramos. El poder de la hora. Eso ocurrió en ese momento y ya me llegó a mí. Solo hecho de saborearlo plenamente se vuelve en un acontecimiento inolvidable y eterno. Pero no somos capaces de vivir en eso, porque la mente le da pánico eso. Ya lo hemos venido trabajando. ¿Qué dudas, qué inquietudes, qué preguntas? Si no es más, Guillermo, muchas gracias. y el cielo lo permite, nos veremos la próxima semana.